Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Y en esta ocasión haremos un análisis sobre lo que podríamos llamar el efecto Rafael Correa Andrés Arauz en las elecciones de Ecuador. Para eso pues está circulando por las calles este manifiesto de Andrés Arauz y Rafael Correa, víspera de la campaña, cuando estamos en el día 26 de enero y solamente nos restan 11 días, perdón, 10 menos, nos restan 11 días para las elecciones. El texto dice: somos Rafael y Andrés, les saludamos con mucho afecto, esperando que en este momento difícil de la patria sea también para imaginar un futuro de dignidad para todos y cada uno de nosotros. Somos dos ecuatorianos que, a más de desear que nuestro país vuelva a florecer una vez más las semillas de la esperanza y la unidad, en Pichincha estamos los herederos de las gestas libertarias, alfaristas y democráticas que en Montecristi elaboramos la Constitución de los pueblos y del buen vivir. Vamos, mujeres y hombres de Pichincha, tenemos el deber sagrado de devolverle a Ecuador el futuro, desterrar la incertidumbre y darle de nuevo estabilidad a nuestras familias. La catástrofe económica que se agudizó con la pandemia y el mal gobierno. Nosotros sabemos cómo trabajar del lado de la gente, para la gente y por la gente. Ya lo hicimos durante 10 años a pesar de la férrea oposición de los banqueros. Con Andrés Arauz y los asambleístas de la lista 1, Centro Democrático, ya vienen las grandes obras, las oportunidades, el trabajo digno y sobre todo la recuperación económica. En la primera semana de nuestro gobierno vamos a entregar una ayuda emergente de $1.000 para 1 millón de familias ecuatorianas. Con eso reactivaremos el comercio, el trabajo y daremos atención urgente a las necesidades vitales y las emergencias que no han sido atendidas. Ya viene el alivio a las deudas contraídas en la pandemia con la reestructuración de créditos en todos los sectores que lo necesiten. Vamos por un Ecuador que dice sí a los sueños, un Ecuador donde la actividad no sea limitante, para que cada ciudadano, con su cédula de identidad de ecuatoriana como único requisito, tenga 1 GB de internet al mes como derecho humano, y donde los estudiantes tendrán 3 GB al mes como beca de conectividad para la pandemia, y la educación a distancia no sea un impedimento para seguir construyendo su futuro. La Revolución Ciudadana es una respuesta para la transformación del Ecuador al servicio de los pobres, de las mujeres, de los estudiantes, de los indígenas y campesinos, de los descendientes de África que poblamos la provincia de Pichincha, la provincia de la Cima de la Libertad y de Eugenio Espejo, de Manuela Sáenz, que se levanta para salvar a la patria. Hasta la victoria siempre, compañeros. Andrés Arauz y Rafael Correa Delgado. Bien, este es el manifiesto que tenemos. Hoy analizaremos con ustedes cómo ha sido el impacto que ha tenido en este tiempo, en estas elecciones, lo que podríamos llamar el efecto Rafael Correa y Andrés Arauz. Rafael Correa es un político que emerge luego de las manifestaciones de los forajidos en el año 2005 contra el coronel Lucio Gutiérrez, que también está de candidato en esta selección. Entonces, con el gobierno del sucesor de Lucio Gutiérrez, del doctor Palacios, se desempeñó como ministro de Economía por un corto periodo de tiempo. Luego de eso, se candidatizó para la presidencia de la República, en la que competía con el mismo Álvaro Noboa, que compite en este momento con, por supuesto, en ese momento también estaba el hermano de Roldós, León Roldós, y otros candidatos más. Finalmente, en las elecciones ganó en el 2006, solamente con el nombre de él y el de su vicepresidente, sin presentar candidato alguno para el Congreso Nacional, y ofreciendo una asamblea constituyente, un cambio a la Constitución, es decir,
un reordenamiento de la vida del Ecuador, de los ecuatorianos. Aquella, tal como fue su propuesta, para el 2008 tuvimos una nueva constitución. Inmediatamente en el 2006 mismo se eligió los miembros de la nueva Asamblea Constituyente y comenzamos un periodo de gran desarrollo en el que habían nuevos derechos y nuevos recursos económicos. A partir de aquellos 10 años se sucedió el gobierno de Lenín Moreno, que siendo primero vicepresidente de Rafael Correa por 6 años y luego su representante ante las Naciones Unidas por los discapacitados, se convirtió en el enemigo más acérrimo de Rafael Correa. Esto produjo que apenas al día siguiente de su investidura como presidente, y a la que llegó gracias al inagotable apoyo de Rafael Correa, Lenín Moreno se convirtió en el peor enemigo del exmandatario y de todos los correístas que un día formaron el gabinete con el cual él cogobernó. Esta traición se convirtió en persecución política, terminando el vicepresidente electo junto con Lenín Moreno, Jorge Glass, en la cárcel donde permanece hasta el momento. La acusación desde el comienzo fue lo mismo que en Brasil, lo mismo que en Argentina y lo mismo que en Bolivia: la corrupción. La corrupción partía de una empresa que se llamaba Odebrecht. Esta empresa brasileña había utilizado los mismos recursos que durante décadas utilizó Texaco, la United Fruit, para conseguir contratos con el presidente, manipular las leyes, no pagar impuestos, hacer de las suyas en nuestros países. La United Fruit, recordemos, creó las denominadas bananas repúblicas, que comenzaban en Cuba hasta que ella se independizó y seguían por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Ecuador. En Ecuador tuvo, como ustedes recordarán, su plantación en Esmeraldas llamada El Timbo. Se fue en 1968 y luego de ello vino la compañía Texaco, que en cambio se apropió de la Amazonía ecuatoriana y donde produjo uno de los más grandes derrames petroleros de la historia de la humanidad en plena selva amazónica. Durante todo este periodo, el impacto de Rafael Correa ha sido increíblemente importante. Ya en ausencia, Rafael Correa se convirtió en una víctima, y al convertirse en una víctima, los perseguidores de él, que al comienzo parecían los más honestos individuos que jamás habían tocado el suelo ecuatoriano, se comenzaron a desgranar y comenzaron a aparecer como corruptos, rifándose los hospitales, los cargos públicos, los carnets de discapacitados, en fin, todo lo que pudieron, porque convirtieron a todo el país, desde las empresas públicas hasta los préstamos internacionales, en botín. Hoy, cuando termina el gobierno de Lenín Moreno, no se puede hablar de obras porque este gobierno no ha tenido, al menos de una manera tan contundente como tuvo Rafael Correa, pero sin embargo el endeudamiento en 4 años es igual al endeudamiento en 10 años que tuvo Rafael Correa, solo que con la diferencia que Rafael Correa pudimos ver el impacto que él tuvo en el Ecuador a través de la infraestructura. Esta infraestructura se convirtió en infraestructura vial, la mejor red vial del continente latinoamericano, en infraestructura hidroeléctrica, las más grandes centrales hidroeléctricas que nos convirtieron en exportadores de luz y de energía eléctrica a los países vecinos, desde Colombia hasta Chile, es decir, de toda la costa del Pacífico en Sudamérica. Finalmente, nos convertimos en un ejemplo de lo que era el empuje y el avance científico-técnico cuando mandó a estudiar en el extranjero, en las 100 mejores universidades, a 20.000 becarios, creó en universidades emblemáticas donde se
a su regreso debían ser acogidos y debían tener la posibilidad de trabajar, y finalmente desarrolló toda una infraestructura de telecomunicaciones basada en el Internet más veloz del continente americano. Posteriormente, creó también una red sanitaria con certificación internacional, al igual que los colegios, que también pudieron tener educación internacional, bachillerato internacional, que era un privilegio de los colegios de los ricos, básicamente de la capital, y de los colegios extranjeros, como el americano, el alemán, pero lo convirtió en una posibilidad para todos los estudiantes, inclusive en parroquias como Atacames o Muisne. Ante esta situación, la caída y la salida de Rafael Correa y el cambio de dirección completo del socialismo del siglo XXI, que es, podríamos llamarse realmente el nombre de capitalismo estatal, o el Estado emprendedor, el Estado empleador, el Estado inversionista, a neoliberalismo nuevamente, quiere decir el Estado mínimo, donde el Estado no puede poseer empresas públicas, tiene que tener el menor número de empleados, el crédito se debe concentrar en los más ricos para que en teoría los más ricos produzcan, y en base a esa producción, a esas exportaciones, a esas fábricas, ellos generen empleo. Ese es el concepto que hay y que los divide, y en este momento tenemos que decidir. Pero Rafael Correa ha significado también una consolidación de la presencia de Sudamérica en el mundo, y para lo cual creó una sede en América Latina de UNASUR. La sede estaba en la mitad del mundo, en la ciudad de San Antonio de Pichincha, una de las parroquias rurales de Quito, donde se encuentra el monumento a la mitad del mundo. Recordemos que Ecuador se encuentra situado en la línea ecuatorial y fue declarado la mitad del mundo por los geodésicos franceses, la Condamine, Bouguer y Godin, la misión geodésica francesa, en 1760, donde se le reconoce, y tiene la particularidad de que la línea ecuatorial cruza por el lugar más cercano al Sol, dentro del área de la línea ecuatorial, pues pasa por las montañas del Cayambe y luego por el Cayambe, que es un volcán de 5.600 metros. Luego pasa por San Antonio de Pichincha, el valle Salín, cercano a la capital, donde se erige este monumento. En ese lugar se reunieron todas las naciones de Sudamérica, pero en el gobierno de Lenín Moreno, bajo los consejos de Donald Trump y Mike Pompeo, a quien sometió completamente su gobierno y cedió la soberanía nacional al permitir que establecieran dos bases militares bajo, entre comillas, supervisión. No eran bases militares norteamericanas, eran bases militares ecuatorianas supervisadas por Estados Unidos, una en Galápagos, donde siempre quiso estar y de donde fue sacado en 1946, y otra en Manta, donde fue sacado por el gobierno de Rafael Correa en el año 2010. Este retorno de los norteamericanos a controlar el ejército primero y luego la policía a través de la denominada guerra al narcotráfico, en la cual la policía tiene como principal objetivo detener el tráfico de cocaína y como objetivo secundario la seguridad de los ciudadanos, cuando en el gobierno de Rafael Correa fue todo lo contrario. El objetivo fundamental de la Policía Nacional fue la seguridad de los ciudadanos, para lo cual Rafael Correa creó un sistema de UPCs, que es unidades de policía comunitaria. Luego creó además una red de 911 para reportar delitos, accidentes y situaciones catastróficas o problemas que podían
significar un gran peligro para la población y que permitía además la acción conjunta de todas las unidades, tanto de la policía como de las ambulancias, tanto de la Cruz Roja, es decir, las privadas y las públicas, incluido el Seguro Social General. Además, también estaba inmerso en este sistema 911 un sistema de alerta temprana que permitía determinar cuándo se presentaban temblores, erupciones volcánicas, tsunamis, y advertía a la población cómo podía escapar del riesgo, creando en cada una de las ciudades, parroquias y cantones de este país los sistemas donde la gente tenían señalizado, tenían que reunirse para escapar del peligro y para poder recibir el socorro. Todos estos adelantos y estas ventajas creadas por Rafael Correa fueron destruidas por Lenín Moreno. Convirtió a la policía en un aparato de persecución fundamentalmente al servicio de la Fiscalía General de la Nación. Y la fiscal, que fue electa de manera irregular por el Consejo Interino de Participación Ciudadana, un consejo que representaba el quinto poder del Estado, que fue destituido, pero creó Lenín Moreno a través de una consulta popular un nuevo consejo que le permitió poner la fiscal, los jueces del Consejo Nacional de la Judicatura, los actuales funcionarios del Consejo Nacional Electoral, además los funcionarios de la Superintendencia de Bancos, los altos funcionarios de la Superintendencia de Compañías, de Comercio Justo y de Comunicaciones. Eliminó la ley de linchamiento mediático, de tal manera que los medios de comunicación podían volver a linchar a cualquier persona, y gracias a eso se convirtieron ya no solamente en investigadores de delitos, sino que se convirtieron en jueces y finalmente en verdugos, tomándose la justicia por mano propia. De tal manera que los medios, cuando los jueces no cumplían con lo que era la sentencia dictada por el dueño del medio de comunicación, la víctima, la persona acusada, pasaba, digamos, el juez que no sancionaba, pues pasaba a ser un perseguido mediático. Esta situación fue la que se creó en Ecuador en este fenómeno llamado el impacto de Rafael Correa. Durante aquel periodo, Rafael Correa siguió siendo noticia e importante para los ecuatorianos porque tenía desde Bélgica sus sabatinas, que no fueron regulares ni muy frecuentes como cuando estaba en el poder. Y otro de los importantes eventos que le dieron presencia y le dieron resonancia no solamente nacional e internacional fue su programa Conversando con Correa, que lo realizaba a través de RT. Cuando se producen las elecciones de medio periodo, en donde se cambian las autoridades seccionales, es decir, los prefectos y los consejeros provinciales y los alcaldes y los concejales cantonales del Ecuador, se le anula o se trata de anular la participación, primero porque Rafael Correa perdió su partido, que fue tomado y apropiado por Lenín Moreno, presidente de Alianza País, y dirigido por Baroja, uno de los más importantes traidores de Rafael Correa, que fue prefecto de Pichincha, auspiciado por Rafael Correa tantas veces como quiso. Y eso, después de que se crea la ley que le impide volver a ser candidato, pasa a ser el director del partido, y es el actual director del partido en la campaña de la lista 35, que promociona la candidatura de una migrante, la primera migrante ecuatoriana, mujer además, que participa en unas elecciones de Ecuador, Ximena Peña.
Hoy, el efecto Correa se traduce en la posibilidad de ganar las próximas elecciones con la participación o con el nombre de Andrés Arauz y para vicepresidente de Carlos Rabascal. Andrés Arauz fue un funcionario del Ministerio de Finanzas, fue funcionario también de otras instancias del gobierno de Correa, que no aceptó continuar siendo parte del gobierno de Lenín Moreno. Considerado una persona fiel y leal, pero además no era un perseguido, porque todos los funcionarios cercanos a Rafael Correa, comenzando por el vicepresidente Jorge Glass, que lo elegimos todos, pero que fue acusado de haber recibido sobornos y está en la cárcel en este momento. Los demás, no solamente que fueron acusados y están en alcance, algunos de ellos como Alvarado, los otros han tenido que salir del país y refugiarse en México y otros países porque se convirtieron en perseguidos políticos. Durante todos estos 4 años, la persecución política y la persecución mediática, Rafael Correa se convirtió en el pan nuestro de todos los días. Esto, en lugar de desmerecer su nombre y de desacreditarlo, produjo un efecto completamente contrario. La gente, al ver que el gobierno de Lenín Moreno era retardado física y mentalmente, que no tenía capacidad de acción, que no tenía obra, que no tenía capacidad de gestión, que no producía nada, que no cambiaba nada, que no modificaba nada, que no recuperaba nada de lo que ofreció. Ofreció recuperar 40.000 millones de dólares, que es que se había robado el gobierno anterior, que hasta ahora no aparece, y que convirtió a todos sus enemigos políticos en víctimas, igual que convirtió la pandemia en víctimas a todos los ecuatorianos, tanto como enfermos como cadáveres, y complicada con el festín de los hospitales, el festín de las compras públicas, de las pruebas, de los medicamentos, donde aparece el más cercano aliado de Lenín Moreno, Abdalá Bucaram y su familia, como los principales actores de este fraude en las compras públicas, y miembros del partido de Lenín Moreno, de la lista 35, en el reparto de los hospitales, en el reparto de los carnets de discapacitados que les permitía no pagar impuestos, importar vehículos de lujo, viajar a mitad de precio fuera y dentro del país. Todo esto le dio la oportunidad al Rafael Correa de hacerse notar como el Robin Hood ecuatoriano, el individuo que finalmente es perseguido, martirizado, hostigado y, sin embargo, ha sido el mejor defensor de los pobres, porque Lenín Moreno y sus aliados han sido los mejores defensores de los ricos, comenzando con las transnacionales petroleras, las transnacionales farmacéuticas, los exportadores, los banqueros, los grandes importadores, a los que les perdonó una enorme cantidad de dinero, 4.500 millones de dólares, que no siquiera se pudieron recuperar. Eran deudas de aquellas empresas que se les condonó. Y luego se dedicó a pedir misericordia a los organismos internacionales para que le dieran dinero, y ese dinero, que entre comillas debía sumar más de 6.000 millones de dólares, no hemos conocido su destino y solamente sabemos que algo de él
terminó en el pago de sueldos y salarios y en las compras públicas para enfrentar la pandemia. Estamos ahora en una situación en la que Andrés Arauz y Rafael Correa se presentan como la primera opción para ganar las elecciones, y para enfrentarlos existen 16 candidatos que son gente dividida, y esta gente dividida aspira que haya una segunda ronda electoral, para lo cual tienen todo programado. Y tras esa segunda ronda electoral, los 16 van a tratar de repartirse el botín llamado Ecuador, a cambio de darle el voto sea a Guillermo Lasso o sea a Yacu Pérez. Luego de esta charla analizaremos detenidamente el efecto Guillermo Lasso, el efecto Lenín Moreno, el efecto Yacu Pérez y de otros candidatos en las sucesivas charlas. Para concluir, queridos amigos, señalamos que Ecuador se enfrenta a una crisis económica, social, política, humanitaria y ambiental. La crisis sanitaria se caracteriza porque la población está ahora, primero, susceptible de continuar muriendo y enfermándose por el COVID hasta posiblemente el mes de septiembre, en que no solo Ecuador, sino la mayor parte de la población mundial y de Latinoamérica se supone ya estará bajo la protección de las vacunas. En segundo lugar, se encuentra bajo una susceptibilidad sanitaria debido a que en este proceso, donde la pandemia causó enormes contradicciones sociales y además una crisis alimentaria, una crisis de violencia intrafamiliar, una crisis de inestabilidad emocional, porque se acompañó de una gran ola de desempleo, donde los niños en cada casa reclaman alimentos y los padres no les pueden dar, les reclaman estudios y los padres tienen que cambiar y dedicarlo completamente su trabajo a hacer el papel de los profesores, que a su vez les guían a través de la internet, donde la situación se ha complicado porque todos los ecuatorianos se han vuelto deudores. No hay una sola persona en Ecuador que no sea deudor. Unos son deudores de la banca, de los importadores, de los prestamistas, y otros, la mayor parte de ecuatorianos, son deudores del Estado a través del pago por los servicios públicos como el agua, la electricidad, la telefonía, el internet, y de pagos por impuestos, como por ejemplo los impuestos prediales, los impuestos de los vehículos, las matriculaciones, las licencias, etcétera, etcétera. Un país donde la deuda privada y la deuda pública sobrepasan la capacidad tanto del Estado como de los deudores, lo que conlleva en sí a la seria posibilidad de un default por parte del Estado ecuatoriano y a una quiebra generalizada o una declaración generalizada de quiebra de todos los habitantes de Ecuador. Con estas perspectivas y con estas situaciones podemos señalar entonces que Rafael Correa y Andrés Arauz se presentan como la primera opción para ganar en una sola ronda las próximas elecciones del 7 de febrero, y que el efecto Correa es, desde el año 2006, la cosa más trascendente que ha sucedido en Ecuador en estos 14
prácticamente 15 años de existencia del Estado ecuatoriano. Muchas gracias.